¿Qué tal? Soy Brian Olvera, bienvenido a Aprendiz Perpetuo, mi podcast, tu podcast, nuestro podcast. Un lugar donde hablamos de emprendimiento, desarrollo personal y en general de cualquier tema del que queramos aprender o del que mastiquemos un poco. Aprendiz Perpetuo, el podcast para los que hemos aceptado que nunca se termina de aprender y lo amamos. El que controla la mente, lo controla todo. Esa es una frase de Calimán que creo que expresa muy bien la idea que quiero compartir en este último episodio de la primera temporada de Aprendiz Perpetuo. El que controla la mente lo controla todo. Existe un gran poder oculto en conocer la manera en la que funciona nuestra mente y hoy quiero hablar de eso. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien. Yo estoy muy bien, estoy muy feliz de estar terminando la primera temporada de Aprendiz Perpetuo porque lo que viene en la siguiente ya está bastante planeado y me emociona mucho poder pasar a esa siguiente parte de este proyecto. Y hoy quiero hablar acerca de la utilidad que tiene saber cómo funciona la mente humana para utilizar ese conocimiento como una herramienta para acercarnos hacia nuestros objetivos y en general para convivir mejor con nuestro entorno. Este episodio también es especial porque es el primero para el que literalmente no tengo ningún tipo de guión, solamente tengo unas ideas apuntadas en mi computadora, entonces me van a ver estar volteando hacia este lado porque aquí está mi computadora. Pero en general pues voy a estar improvisando más o menos todo lo que voy a estar hablando. Obviamente son cosas que ya he estudiado antes, pero les digo, no hay ningún guión escrito, así que pues es un buen experimento y yo creo que de aquí en adelante ya van a ser todos los podcasts así. Y bueno, ahora sí, también antes de comenzar es importante decir que este episodio, el contenido de este episodio de ninguna manera sustituye el consejo o la opinión de un profesional en psicología. Yo no soy psicólogo, no soy un experto en estos temas, simplemente soy una persona que ha leído respecto a ellos y que más o menos entiende cómo funcionan, pero te digo, el contenido de este podcast no sustituye la opinión de un profesional. Si de alguna manera sientes que necesitas ayuda psicológica, no dudes en buscarla. No hay nada de malo en pedir ayuda. Y bueno, habiendo dicho eso, comencemos entonces con esta idea de que el que controla la mente lo controla todo. Para hablar acerca de la mente, creo que es necesario que entendamos primero cuáles son los orígenes de la mente humana. Y no nos vamos a meter en el rollo de historia y todo eso, simplemente vamos a decir que pues la mente humana se formó cuando surgió el Homo sapiens sapiens, que es el tipo de humano que nosotros somos, como podríamos decir la última evolución general que tuvo nuestra especie. Y esa mente se desarrolló para un ambiente que era sumamente hostil. Estamos hablando de la época de las cavernas, y en el que había ciertas necesidades que había que satisfacer sí o sí para asegurar dos cosas que son para lo que realmente estamos diseñados como seres vivos que somos, seres animales, que son reproducirnos y sobrevivir. Nuestra mente evolucionó para garantizar que la gran mayoría de los seres humanos que habían en ese tiempo garantizaran el reproducirse y obviamente el sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible para así preservar la especie, que esta es básicamente el objetivo de cualquier ser vivo, preservarse a sí mismo y preservar también su especie a través de la reproducción. Entonces, cuando nuestra mente se formó en ese punto, pues había otro tipo de condiciones en la Tierra que aquí han cambiado bastante hasta la fecha de hoy, y se formó de una manera que favorecía nuestro desarrollo y nuestro éxito en ese tipo de ambiente, pero que hoy en día no suele ser como lo más eficiente. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque el desarrollo de nuestra sociedad resulta que a partir de cierto punto, cuando empezamos a desarrollar tecnología y a utilizar herramientas, se disparó nuestro desarrollo a una velocidad sumamente increíble que comparado con la velocidad a la que evoluciona una especie es sumamente lento. Entonces podríamos decir que actualizamos todo nuestro hardware, hablo de herramientas, creamos celulares, automóviles, etcétera, pero no hemos actualizado lo suficiente nuestro software. A lo mucho hemos recibido 2 o 3 actualizaciones y no son nada importantes, son como las actualizaciones del Android o de Windows 10 que según se actualiza pero nunca sabes qué es lo que se actualizó, algo similar. Entonces, nuestra mente siguen impregnados muchos de esos comportamientos que alguna vez fueron efectivos para asegurar nuestra supervivencia, pero que en realidad hoy merman nuestra productividad y evitan de alguna manera que vivamos al máximo el potencial de nuestra vida, que explotemos el máximo potencial de nuestra capacidad humana.
Entonces, por ahí vamos a entrar a esto de entender cómo funciona la mente. Vamos a hablar de cuáles son ese tipo de comportamientos que antes eran los adecuados y que ahora podríamos hasta llamar un poco irracionales, inseguridades irracionales. Hablo de cosas como, por ejemplo, la gente que le da miedo a hablar en público. Si lo pensamos desde un punto de vista realmente objetivo, no puede pasar nada realmente malo de hablar en público. Obviamente habrá algunas excepciones, pero estamos hablando en un sentido general. No te va a pasar nada si hablas en público, pero aún así hay gente que le tiene una versión realmente exagerada desde el punto de vista de los que no le tienen miedo, obviamente, una aversión a hablar en público, y pues ese es como un miedo irracional. Pero entonces, ¿por qué lo tenemos? ¿Por qué tenemos ese tipo de inseguridades que no tienen realmente un sentido? O sea, estamos hablando de cosas que no ponen en riesgo tu vida y que a la larga van a significar a tener un significado muy pequeño en todo el espacio de tiempo que ocupa tu vida. ¿Por qué tenemos esas inseguridades? Pues bueno, esas inseguridades vienen de este acondicionamiento que tuvo nuestra mente en un inicio. Y por ahí entramos al primer tema. Hablemos entonces de la mente consciente y la mente inconsciente. Nuestro cerebro, y más en específico la mente, que es de lo que estamos hablando, está dividida en dos partes. Una de esas es la parte de la mente consciente y la otra parte es la mente inconsciente. La mente inconsciente es la parte de nuestro cerebro que se encarga de gestionar todas las actividades que hacemos en piloto automático, por así decirlo, como respirar, el hecho de que yo esté moviendo mis manos mientras hablo, más o menos concorda a lo que voy diciendo para mejorar la calidad de mi mensaje, el hecho de procesar la imagen que yo estoy viendo aquí de la cámara, o que tú estés procesando mientras escuchas y reflexionas acerca de lo que yo estoy diciendo, tus ojos siguen procesando en automático la imagen que estás viendo. Todo ese tipo de actividades las gestiona la parte inconsciente de nuestro cerebro, obviamente valiéndose de todos nuestros demás órganos, pero la gestiona nuestra parte inconsciente y además gestiona otro tipo de actividades. Por ejemplo, el otro día, y esto es real, me pasó que iba caminando en la calle y pasé a un lado de un vago y yo venía viendo una obra que están construyendo cerca de mi casa y estaba volteando hacia ese lado y el vago estaba de este lado y me lanzó un golpe. Y a mí me sorprendió que alcancé a poner mi mano para evitar que me golpeara, y ese tipo de actividades que conscientemente a lo mejor si lo hubiera visto no habría sabido cómo reaccionar, pero lo vi de reojo y mi mente inconsciente fue la que reaccionó. Eso nos demuestra la velocidad de procesamiento que tiene nuestra mente inconsciente. Puedes tú estar literalmente enfocado en otra cosa, pero tu mente inconsciente está, digamos, sensorizando todo el tiempo todo lo que hay a tu alrededor y siempre está lista para accionar por su amplia velocidad de procesamiento. Y por el otro lado tenemos a la mente consciente, que si bien si comparamos la velocidad de procesamiento de información de ambas, pues la mente consciente se queda muy, muy por debajo de la mente inconsciente, pues vamos a encontrar que la mente consciente es realmente lo que nos distingue como seres humanos. Es ese pensamiento que nos ha llevado a evolucionar mucho más allá que cualquier otra especie animal en el mundo. La mente consciente es la que se encarga, por ejemplo, de que empecemos a aprender a leer, aprender a hablar, que aprendamos matemáticas, etcétera. También la mente consciente se encarga de ir emitiendo un mensaje de acuerdo a las ideas que va generando mi mente inconsciente. Eso es increíble, es como una parte de donde se conectan esas dos divisiones de la mente. Pero bueno, la mente consciente, digamos que es como un filtro o es un mini procesador que le va pasando cada cierto tiempo información que considera importante a la mente inconsciente para que ésta la agrupe y la pase en automático. Por ejemplo, cuando empezamos a aprender a manejar un carro, y esto estoy seguro que a todos les ha pasado, empezamos a manejar un carro y al principio sentimos que tenemos que estar súper alerta y nos bajamos del carro súper estresados después de una sesión de aprender a manejar. Pero conforme va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta de que nuestro cuerpo se empieza a relajar cuando estamos manejando, empezamos a poder mantener conversaciones con otras personas mientras manejamos, vamos pensando en otras cosas mientras manejamos, y esto pasa porque brincamos de un punto en el que nuestra mente consciente estaba totalmente ocupada en manejar el carro y en estar
procesando las señales de tus ojos y de tus oídos para ver los demás carros y todos los obstáculos que podía haber en el camino. Pasamos de esa parte en la que la mente consciente estaba gestionando eso porque estaba aprendiendo cómo funciona esto de manejar un carro, a que le pasara un paquetito de información a nuestra mente inconsciente, y la mente inconsciente vaya, si fuera una persona diría algo como, ok, así funciona manejar un carro, bueno, ya lo entendí, lo pongo en automático la próxima vez y ya me das la lista, ¿no? De las cosas que son importantes. Si se atraviesa un carro, te aviso para que conscientemente tú decidas cuál va a ser tu reacción. Y fuera de eso, pues te puedes mantener en piloto automático. Así es como funciona esta parte de la comunicación entre la mente consciente e inconsciente. Más adelante en este podcast igual vamos a hablar ya como tal de la utilidad que tiene nuestra vida diaria, saber esta información de cómo funciona la mente consciente y la mente inconsciente. Otro aspecto importante es que nuestro cerebro en esos tiempos se desarrolló para dos actividades muy básicas y que hoy en día siguen gobernando gran parte de nuestro comportamiento. Y esas actividades o conceptos son acercarse al placer y alejarse del dolor. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Pues que nuestro cerebro está condicionado para en todo momento buscar acercarse a cosas que identifica que nos causan placer y alejarnos de cosas que identifica que nos causan dolor. Por eso en un bebé es instintivo que si acerca la mano al fuego y se quema, ya no la va a volver a acercar porque su cerebro, aunque no muy desarrollado, inmediatamente identifica que el fuego causa dolor y entonces ya no se le acerca. De igual manera sabe que los cariños de sus padres le causan placer, entonces empieza el cerebro a idear maneras de que el bebé pueda tener acceso a esos cariños, a esas muestras de afecto por parte de sus padres. Estos dos conceptos gobiernan gran parte de nuestro comportamiento humano y también vamos a hablar más adelante de la utilidad de saber esto. Por otro lado, quiero hablarles de la pirámide de Maslow, que Abraham Maslow fue un psicólogo que desarrolló una de las teorías más importantes acerca de cómo se jerarquizan las necesidades y cómo se desarrolla la motivación en el ser humano, que bueno, no nos vamos a meter a hablar de toda la teoría que hay detrás de eso porque está medio aburrida, pero en general lo que hizo este señor fue que dibujó una pirámide y dijo que se pueden jerarquizar las necesidades del ser humano en esta pirámide, empezando poniendo abajo las necesidades más básicas y más animales, pero que son las más importantes para que nosotros podamos acceder a necesidades más amplias. Y los niveles son: abajo tenemos las necesidades fisiológicas, que pueden ser tener sexo, comer, dormir, respirar, obviamente, tomar agua, etcétera. Después, en el siguiente nivel, es decir, un nivel más arriba, que son necesidades menos básicas, un poquito más complejas, están las necesidades de seguridad, como estar bajo techo, estar en un lugar que esté calientito, no estar mojado todo el tiempo, etcétera. Y, por ejemplo, para que vean más o menos la practicidad de este conocimiento, cuando una persona, ¿no?, que vive sola en una isla quiere ir a cazar un animal porque tiene hambre, va a sobreponer el tener hambre, que es una necesidad fisiológica, a el estar seguro, que es el riesgo que corre al intentar cazar ese animal que a lo mejor lo podría matar. Esta persona, como tiene mucha hambre, va a decir, ok, me arriesgo a poder morir al cazar ese animal con tal de satisfacer el hambre. Y una vez que ya me comí ese animal, ahora sí, ya voy y me escondo otra vez en mi cuevita, porque ahora sí ya me interesa más estar seguro porque ya no tengo hambre. Cuando tenga hambre, el hambre va otra vez a sobrepasar la necesidad de estar seguro y me va a hacer salir a buscar otra vez comida. Interesante, ¿verdad? Bueno, en el tercer nivel de la pirámide de Maslow tenemos la necesidad de afiliación, que esta está súper interesante. Es la necesidad que tenemos de agruparnos. Los humanos siempre tendemos a buscar, a juntarnos en grupitos porque somos seres sociales, y esta es una necesidad que viene desde hace mucho tiempo y que hasta hoy en día se sigue presentando, porque pues bueno, todos sabemos que la mayoría de gente ya vive en ciudades o en pueblitos, o si no vive, o si incluso si viven en una montaña. Es raro que una persona viva sola en una montaña. Normalmente es como que vive toda una familia o toda una comuna en una montaña, porque sentimos la necesidad de afiliación, de agruparnos.
Después tendríamos más arriba, en el penúltimo escalón, por así decirlo, la necesidad de reconocimiento, que es la necesidad de que otras personas, otros similares a nosotros, reconozcan algún tipo de valor en la manera en la que nosotros vivimos o en las acciones que nosotros realizamos. Y por último tendríamos las necesidades de autorrealización, que estas ya son súper complejas, son necesidades que están muy ambiguas y que ni siquiera pueden ser definidas de manera general para todos los humanos, pero son cosas como que quieras autorrealizarte ayudándole a las personas sin hogar del mundo, o que quieras autorrealizarte llevando comida a las partes más desoladas de África o de tu país, etcétera. Cuando tú vas y también más adelante vamos a hablar de la utilidad de saber esto de la jerarquía de las necesidades. Otro aspecto del que quiero hablar es el SAR o sistema de activación reticular. No estoy seguro de si ya había mencionado el SAR en alguno de los otros episodios anteriores de Aprendiz Perpetuo, pero es uno de los conceptos que más me encanta de la psicología. El sistema de activación reticular básicamente lo que es un radar que se va acondicionando de acuerdo a los diferentes momentos en los que estás en tu vida. Y vamos a explicarlo con un ejemplo. ¿Te ha pasado que quieres comprarte un carro o unos tenis o una moto y de pronto empiezas a ver esa moto o ese carro o esos tenis en todos lados? De pronto todas las personas los usan, todas las personas lo tienen, o que o que escuchas una palabra nueva y empiezas y te causa así como impacto, ¿no? Dices, ahora esa palabra nunca la había escuchado, y de pronto la empiezas a escuchar en las noticias, tus amigos la conocen, tus papás también la utilizan, etcétera. Esto es por el sistema de activación reticular. Él es el encargado de gestionar todo esto de que parece que de pronto el universo te juega una broma. Obviamente no es así, pero lo que pasa es que este sistema de activación reticular lo que hace es que cuando registra cierto tipo de señalización por parte de tu mente consciente, identifica que algo es importante y empieza a hacerte notarlo porque cree que eso de alguna manera va a ayudarte a algunas cosas como reproducirte, a sobrevivir, acercarte al placer o alejarte del dolor, que serían como nuestros 4 comportamientos básicos. Entonces, por eso hace que empieces a notar cosas, ¿no? Por ejemplo, otra vez volvamos al ejemplo de que el subconsciente es una persona, el inconsciente es una persona. Diría algo como de, esta persona lleva 2 días buscando carros Mazda 3 rojos en internet. Deben ser importantes por alguna razón. Entonces, a partir de ahora, siempre que salgamos y detecte yo un Mazda 3 rojo, voy a hacer que inmediatamente su mente consciente lo note para que sepa que está ahí, porque parece que es importante para él. Así es como funciona el sistema de activación reticular. Más adelante igual vamos a hablar de la utilidad de este sistema de activación reticular o SAR. También quiero hablar acerca de los sesgos cognitivos, y ya con esto, a partir de aquí pasamos a ver la utilidad de conocer toda esta información. Los sesgos cognitivos son una cosa que, digamos, son como las fallas de las funcionalidades de nuestra mente. Básicamente son comportamientos que nos llevan a actuar de maneras determinadas en automático sin razonar acerca de lo que realmente estamos haciendo. Es decir, que son cosas que de pronto suceden inmediatamente lo que hacen es quitarle el control a nuestra mente consciente, traen a la mente inconsciente y dicen, ok, este es un automático, hazlo. Tú ya sabes cómo actuar en esto. Y la mayoría de los casos con los sesgos cognitivos, cuando caemos en ellos, terminamos haciendo cosas irracionales o sin pensar. Y vamos a dar algunos ejemplos muy chidos. Por ejemplo, existe el sesgo cognitivo de la aversión a la pérdida, que es el miedo a perder algo, perder alguna posesión material, perder algún tipo de relación personal, perder alguna oferta de algún producto en un centro comercial, perder en general. La aversión a la pérdida hace que entremos en un sesgo cognitivo. Como estamos diseñados para alejarnos del dolor, y normalmente la pérdida genera dolor emocional o físico en nuestro cuerpo, nuestro cerebro lo que hace es que en cuanto identifica un momento en el que podríamos perder algo, inmediatamente nos hace actuar con temor y de manera más o menos irracional para evitar esa pérdida.
Por ejemplo, cuando vas a un centro comercial y te ofrecen un producto y te dicen, si lo compras justo ahorita en este momento, te damos un 30% de descuento. Pero si te vas y regresas, ya no te vamos a dar ese descuento. Entonces tu cerebro lo que dice es, wow, aquí nos vamos a perder una oferta, no nos podemos perder nada nosotros, porque tenemos aversión a la pérdida. Entonces trae a tu subconsciente y le dice, tú sabes qué hacer aquí, y tu subconsciente dice, yo estoy diseñado para alejarnos del dolor, la pérdida causa dolor, cómpralo. Y de esto se aprovechan, de hecho, muchas empresas, y en general el marketing se trata de esto, de utilizar los sesgos cognitivos a favor de las ventas de las empresas. También existe el sesgo cognitivo de la sensación de escasez, que básicamente es que cuando nuestro cerebro nota que empieza a escasear algún recurso, alguna cosa en realidad que identifique como un recurso, inmediatamente va a empezar a tratar de preservarlo. Por ejemplo, y de igual manera, cuando te quieren vender algo y te dicen solamente quedan 2 piezas, entonces tu cerebro lo que hace es, oh my god, aquí está escaseando algo. Y subconsciente, por favor, dinos qué hacer en automático, y tu subconsciente dice, oh no, tráete uno para que no se acabe, para que haya todavía, y entonces compras uno de esos 2 artículos que quedaban, que a lo mejor sí tenían 2 ahí en la tienda, pero en el almacén tienen todavía 1000. Pero pues de igual manera las empresas y el marketing en general se trata de aprovecharse de este tipo de sesgos cognitivos, y obviamente hay una manera ética de hacerlo y una manera no ética de hacerlo, pero ese no es el tema de este episodio. También está el sesgo cognitivo del límite de la dimensión cognitiva. Lo acabo de leer en el libro de MBA personal que estoy leyendo ahorita. Y está súper interesante. Dice que nuestro cerebro está diseñado para identificar y manejar relaciones personales hasta con 150 personas. Pasado de ahí, cualquier tipo de interacción pierde significancia para nuestro cerebro. Esto quiere decir que para nosotros va a tener más significado la muerte de un amigo que el hecho de que mueran 1000 personas en otro país y que no conozcamos a ninguna de esas 1000 personas, porque como nuestro cerebro nada más gestiona e identifica relaciones hasta con 150 personas, pues para nosotros no tiene tanto significado, aunque sí pensamos que es algo triste y que es una tragedia, no tiene tanto significado el que mueran más personas que no conocemos. Muchas personas que realizan actividades ilícitas o empresarios sin escrúpulos se aprovechan de este sesgo cognitivo para no sentirse culpables por las acciones que toman, que repercuten en muchas otras personas que a final de cuentas ellos no conocen. Interesante. Y por último estaría el sesgo cognitivo del relleno de información, y yo creo que es mi favorito. Nuestro cerebro está diseñado para completar información. En específico, nuestro inconsciente todo el tiempo está completando información. Cuando no escuchamos algo bien, nuestro cerebro inmediatamente dice, ok, de lo que dijo esa persona escuchamos el 30%, pero hizo sonidos como tal y tal cosa, y se veía que estaba medio enojado, me levantó la mano así. Probablemente dijo esto. Eso lo hace en una fracción de segundos, porque como ya dijimos tiene una habilidad de procesamiento súper rápida y completa información. De igual manera nos da la idea, por ejemplo, de que nosotros tenemos una vista como si tuviéramos un lente así totalmente horizontal, cuando en realidad en medio de nuestros ojos está nuestra nariz, pero nuestro inconsciente ya sabe que aquí está nuestra nariz, y de acuerdo a lo que cada uno de nuestros ojos está viendo, completa la información de lo que habría en este espacio de en medio. Eso está increíble, ¿no? Y también suprime la imagen de nuestra nariz porque sabe que no es importante. Esos son los sesgos cognitivos. Y ahora sí, ya que hablamos de todo este tipo de cosas interesantes de cómo funciona nuestra mente, vamos a hablar de lo bueno. ¿Cuál es la utilidad práctica de este conocimiento? Bien, pues retomando un poco los temas de los que hemos hablado, en general el saber de dónde provienen algunos de los comportamientos e inseguridades que a veces son irracionales y que tienes, te va a ayudar para saber que son cosas que en realidad no son tan serias porque son naturales en tu condición humana, y entonces eso te permite de alguna manera despersonalizarte del problema y atacarlo desde otro enfoque de vista en el que ya no es tan significativo, porque sabes que son cosas que pasan. También acerca de la pirámide de Maslow, esta pirámide de Maslow aparentemente pues no tuviera ninguna utilidad más que hacerte sonar interesante en alguna conversación, pero sí tiene una utilidad práctica. La pirámide de Maslow es una guía de cómo vivir tu vida. Por ejemplo, digamos que tú eres una persona que vive en un departamento chiquito y feo.
No estoy diciendo que es una manera mala de vivir, pero supongamos que vives de esa manera y no quieres vivir de esa manera. Entonces dices, rayos, yo quisiera ser rico, tener algunos millones en el banco y estar ayudando a la gente pobre del país. Entonces, la pirámide de Maslow es una guía que te va a permitir, ok, para yo satisfacer mis necesidades de autorrealización que tienen que ver con ayudar a la gente pobre del país, primero tengo que satisfacer mis necesidades más básicas. Lo primero que tengo que hacer es asegurarme de tener comida, de tener agua, de poder descansar, tal vez de poder reproducirme, aunque esa es una necesidad que conscientemente podemos pasar un poco a segundo plano, pero bueno, satisfacer mis necesidades fisiológicas que están en el nivel de abajo. Una vez que dediques tiempo a satisfacer esas necesidades, entonces puedes pasar a las de seguridad. Puedes decir, bueno, ya comí, ya estoy físicamente estable, pues me estoy dando cuenta que el techo de mi departamentito se está cayendo. Voy a ahorrar dinero para repararlo y sentirme seguro de que no se me va a caer el techo encima cuando estoy durmiendo. Y cuando lo reparas, entonces sobrepasas ese nivel de las necesidades de seguridad y pasas entonces al nivel de las necesidades de afiliación, donde dices, bueno, me estoy dando cuenta de que nada más tengo un amigo y nunca lo veo, me voy a juntar más con él y también voy a tratar de hacer más amistades en mi trabajo, etcétera. Y cuando satisfagas esas necesidades de afiliación y empieces, no sé, a lo mejor a ligar con una chica o un chico que te atrae, entonces puedes pasar al otro nivel, que son las necesidades de reconocimiento. Ya que tienes satisfecho todo eso, dices, ok, entonces ahora sé que lo siguiente que voy a empezar a buscar es reconocimiento de mis similares. Voy a dar un mejor esfuerzo en mi trabajo, voy a hacer algo significativo por mi comunidad, etcétera. Y finalmente así es como llegas a las necesidades de autorrealización, en las que ya más o menos tienes más estabilidad de dinero y te puedes empezar a ocupar de forrarte de billetes, ayudar a las personas que están en situación de calle, etcétera. La pirámide de Maslow es una guía de vida. También hablando acerca del sistema de activación reticular, este sistema se puede condicionar y se puede, digamos, programar. Y eso está súper útil. Al igual que el inconsciente, el sistema de activación reticular, que en realidad es parte de él, pueden ser acondicionados para identificar y procesar información de ciertas maneras que a nosotros nos convenga. Y ¿cómo los programamos? Bien, pues ya que sabemos la velocidad de procesamiento que tienen, obviamente queremos acceder a ese poder. La manera de programarlos o acondicionar nuestro subconsciente, nuestro sistema de activación reticular, etcétera, es a través de la repetición de actividades. Si nosotros nos esforzamos, por ejemplo, hay una teoría, no sé si, de aquí no estoy seguro si es una teoría o si ya está comprobado, pero bueno, se dice que la mente inconsciente tarda de entre 28 y 30 días en adoptar un hábito. O sea que si tú quieres empezar a hacer ejercicio y ponerte súper mamado, no te tienes que ocupar de estar pensando todo el tiempo, no es que tengo que hacer ejercicio durante un año completo para llegar a tener la forma que quiero. En realidad te tienes que ocupar de seguir ese hábito durante 28 a 30 días y después de eso tu cerebro va a decir, ok, esto es importante, lo estamos haciendo muy seguido, no tiene caso estarlo haciendo con el consciente, vamos a pasarlo al área del inconsciente y ya lo hacemos en automático. Y entonces empieza a pasar que los días que faltas al gimnasio o que no haces ejercicio, te sientes mal contigo mismo porque tu inconsciente ya identificó que eso es algo importante y trata de hacerte sentir dolor para que regreses a ese hábito que al parecer era importante o te estaba causando algún tipo de placer. Y así es como llegamos a la parte de la utilidad de saber que nuestro cerebro siempre trata de acercarnos al placer y alejarnos del dolor. Cuando nosotros sabemos esto, entonces podemos definir algunas estrategias para obligarnos a cambiar ciertas cosas en nuestra vida. ¿Cómo? Pues simplemente etiquetando un profundo dolor a la cosa que queremos cambiar, al comportamiento que ya no queremos tener, y etiquetando al mismo tiempo un enorme placer al nuevo comportamiento que queremos adoptar. Por ejemplo, digamos que tienes sobrepeso y no te sientes conforme con ello, que no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero supongamos que es la situación. La manera de empezar a cambiar eso que se ha vuelto tan parte de tu
tu identidad sería asociar un enorme dolor a esta idea del sobrepeso. A lo mejor, no sé, ver algún documental sobre las consecuencias de tener sobrepeso durante muchos años, o yo qué sé, la verdad es un tema que no conozco. Y asociar un enorme placer a ser una persona realmente saludable, inspirarte cambiar a lo mejor los modelos de personas que te inspiran por personas que son realmente saludables. Eso va a hacer que la admiración que te causa y el placer que te causa saber acerca de tus ídolos te orille hacia querer imitarlos. Y de esta manera ya estás utilizando prácticamente el hecho de saber que nuestro cerebro nos aleja del dolor y nos acerca al placer. También el saber acerca de la existencia de los sesgos cognitivos nos ayuda a defendernos de estos sesgos cognitivos y a actuar de manera, digamos, más consciente ante ellos. Por ejemplo, si ahora en adelante nos mantenemos conscientes y tratamos de recordar la idea del sesgo cognitivo, por ejemplo, de aversión a la pérdida, la próxima vez que estemos en una tienda comercial y nos digan que la oferta solamente dura hasta las 12 de la noche de hoy o algo así, vamos a identificar, porque lo hemos estado pensando, que están tratando de meternos en la trampa de un sesgo cognitivo, y podemos hacer una pausa ahí y decirle al tipo de la tienda o la tipa de la tienda, decir, ok, dame chance, lo voy a pensar 5 minutos. Entonces te sales y ya conscientemente piensas acerca de cuál es la decisión racional respecto a tus condiciones para decidir qué es lo que vas a hacer. Y en general eso es para lo que sirve conocer la existencia de los sesgos cognitivos, para no caer en ellos o caer en ellos lo menos posible, porque la verdad la idea de no caer nunca en ningún sesgo cognitivo es una fantasía, porque inevitablemente terminamos cayendo en ellos por el simple hecho de que nuestro cerebro consciente o nuestra mente consciente no está capacitada para procesar el 100% de nuestro día a día, y pues inevitablemente le va a pasar actividades al inconsciente y pues nos va a hacer caer en varios sesgos cognitivos. Pero si nos mantenemos conscientes de esta información, pues obviamente van a ser los menos en los que caigamos. Y por último, y creo que es la parte más importante de saber cómo funciona nuestra mente, es que esto nos puede ayudar a volvernos más empáticos y más compasivos con nuestro entorno. En general, todo nuestro entorno, las personas y los animales y todo lo que nos rodea. Porque, por ejemplo, respecto a las personas, como ya sabemos cómo funciona la mente humana, y este es un hecho general, todos funcionamos de la misma manera, podemos empezar a entender por qué algunas personas tienen uno u otro tipo de comportamiento, y desde esa perspectiva ser empáticos y tolerantes con ellos, e incluso si es que nos piden ayuda, ayudarles o saber qué tipo de consejo darles, porque ya entendemos más o menos de dónde se origina cada uno de sus comportamientos o de sus pensamientos o de las actitudes que tiene. De igual manera, el estar consciente de que nuestro cerebro es más desarrollado que el de los demás animales, pues nos va a llevar a sentir cierto tipo de empatía y responsabilidad por preservar nuestro entorno. Entonces, pues esa es la utilidad práctica del conocimiento. Y en la siguiente temporada vamos a hablar bastante acerca de cómo ser políticamente activo, de cómo sí existen algunas cosas que van a desfavorecer el desarrollo de tu potencial, y de cómo podemos poco a poco empezar a cambiarlas, o si no a eludirlas, y no solamente nosotros, sino ayudar a otras personas a eludir este tipo de desventajas. Espero que hayan disfrutado la primera temporada de Aprendiz Perpetuo. Espero que disfruten escuchar el podcast tanto como yo disfruto hacerlo, y nos vamos a ver muy pronto en el primer episodio de la segunda temporada de Aprendiz Perpetuo. Recuerden que si les gustó este episodio, pues denle like, me pueden decir en los comentarios qué les pareció. Si conocen a alguien a quien le pueda servir esta información acerca de cómo funciona la mente humana, que sinceramente yo creo que es información que a cualquier ser humano les sirve y que todos deberíamos conocer, compártele el podcast. Igual no te olvides de suscribirte al canal en YouTube o de seguir el podcast en donde sea que lo escuches. Y ahora sí, eso sería todo por mi parte. Yo soy Brian Olvera, joven emprendedor, ingeniero y sobre todo aprendiz perpetuo.